Bienvenidos al séptimo estudio en este primer nivel de instrucción bíblica básica. Ya en la recta final de esta serie estaremos tocando temas importantes como el bautismo, la Santa Cena y la administración de la vida. Pero comenzamos con el tema del bautismo. Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El bautismo, junto con la Santa Cena o comunión, es uno de los dos ritos establecidos por Jesucristo. En algunas iglesias cristianas evangélicas preferimos llamarles ordenanzas y no sacramentos. La importancia de la enseñanza del bautismo la vemos en que desde el mismísimo inicio de la iglesia, el bautismo es parte de la experiencia de conversión, de la decisión de abandonar la vida pasada y de seguir la que Dios establece en Jesucristo. La importancia del bautismo también la vemos en el hecho de que el mismo Jesús se bautizó. Aunque no había pecado en él, él fue bautizado por Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista protesta sobre esto y no quiere bautizarlo, Jesús le dice que hay que hacerlo porque nos conviene cumplir con lo que es justo. Y de esa manera deja el ejemplo establecido. No solamente vemos que Jesús mismo fue bautizado, sino que en el libro de los Hechos, que narra los primeros años de la historia de la iglesia cristiana, el bautismo seguía inmediatamente a la conversión. La gente se convertía e inmediatamente era bautizada. Ahora, ¿qué es el bautismo exactamente? Pues para los cristianos, de acuerdo a la enseñanza bíblica, es un acto sencillo de obediencia que pública y visiblemente nos identifica con el resto de las personas que siguen a Jesucristo, o sea, con su iglesia. Los siguientes versos que vamos a ver, en ellos se indica claramente dos aspectos. Primero, quién debe bautizarse y segundo, cuándo debe bautizarse un creyente. Estos son los versos. Primero, el que vimos ya, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El segundo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. De acuerdo a estos dos versos, entonces vemos que los que creen deben bautizarse y deben hacerlo después de creer. En las iglesias cristianas evangélicas se observa el bautismo como un acto público y simbólico que refleja exteriormente lo que ya ha ocurrido en el interior del creyente. Y de eso habla el pasaje que vamos a ver en Romanos. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos del bautismo, no entendemos que este acto limpie de pecados en sí mismo. Creemos que esto solo lo hace la sangre del Señor Jesucristo y que no existe ritual alguno que pueda hacer lo mismo. Sin embargo, la Biblia enseña que después de la conversión y como este acto público y simbólico, los cristianos debemos proceder al bautismo. Y lo que sucede es, según este pasaje de Romanos, que en el bautismo representamos lo que ya ocurrió en nuestra vida, nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección con Cristo a una nueva vida. Este simbolismo es una de las razones por las cuales la mayoría de las iglesias cristianas protestantes optamos por un bautismo por inmersión, o sea, sumergiendo completamente la persona. Hay otra razón más que no vamos a estudiar en este momento, pero es que la palabra griega que se traduce como bautismo implica el hecho de que el sujeto bautizado está sumergido. En el bautismo, repito, representamos lo que ya ocurrió en nuestra vida, nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección con Cristo a una nueva vida. El bautismo propiamente no nos limpia, pero sí representa el evento de nuestra muerte al pecado y de nuestra resurrección, todo esto con Cristo y en Cristo a una nueva vida. La otra directriz específica que observamos respecto a la práctica del bautismo es lo que se llama la fórmula bautismal. Esto lo único que significa es que, como dijo Jesús en Mateo 28, bautizaremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos recordar que a pesar de eso, sin embargo, en ellos observamos al menos una ocasión en que se bautiza solamente en el nombre de Jesús.
Esta es la llamada fórmula bautismal y por eso cada vez que bautizamos decimos lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto representa principalmente dos cosas. Lo hacemos en identificación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero también lo hacemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, bautizarse tiene un significado importante para la iglesia como organización, para la iglesia local específicamente. Y es que el bautismo es el momento en que en algunas iglesias el creyente se convierte en miembro de la iglesia local. Y esto suele darle el privilegio de participar de la Santa Cena, de apoyar con sus ofrendas la obra del Señor y también de participar en diversos ministerios. Cuando un creyente se bautiza, también se espera de él o ella su respaldo a la congregación con su asistencia, con su ejemplo y, como hemos dicho, también con su servicio. Tomando en cuenta todo esto, debes meditar en un par de cosas. Primero, si eres creyente en Jesucristo, si has decidido ya seguirle, si te has convertido a Cristo, no hace falta más preparación para bautizarse que haberte convertido a Jesucristo y desear servirle toda la vida. En segundo lugar, debes meditar sobre el significado del bautismo, sobre esta identificación con Cristo y con su iglesia.